Estamos en plena época de compras y pues el consumo se incrementa sin lugar a dudas, pero cada vez son mucho más frecuentes esos casos de delitos cibernéticos, de estafas, de phishing y de un montón de cosas más que suceden en Internet. ¿Cómo protegernos? Pues bueno, esa es la pregunta que todos nos hacemos, porque así como tratamos de tener precauciones en la calle, también tratamos de tener precauciones cuando navegamos en Internet. Y bueno, la idea es que podamos darle a la gente como un par de tips bien interesantes, contándole un poquito a la gente que no tiene claro qué es el phishing, qué es, porque quizá es la forma más común de estafa que vemos por ahí. Bueno, la pregunta que me haces es referente al phishing. Cada vez el phishing viene en aumento. El phishing o las comunicaciones fraudulentas nos pueden llegar de cualquier manera. Es decir, es una forma de atacarnos sin que en muchas ocasiones las personas, los usuarios, no se dé cuenta. Como por ejemplo, recibir un correo electrónico, recibir un mensaje o incluso un WhatsApp con links maliciosos, con lo cual tú caes, por así decirlo, al hacerle clic a este link malicioso y tú al hacerle clic ya le estás proporcionando acceso a la información de tu celular, de tu dispositivo móvil, con lo cual es un mecanismo muy sencillo, muy fácil de caer y, como decimos acá, hasta en las empresas más robustas pueden caer con facilidad en temas de phishing, ¿no? Ayer precisamente yo tenía una conversación con alguien que me decía de una práctica que viene en aumento y es al ser Colombia un país, digamos, donde no todas las marcas están, algunos ciberdelincuentes se aprovechan de eso. Y lo que dicen, digamos, en términos muy coloquiales, si lo dijéramos en Colombia, es gemelear o copiar las páginas tal y como aparecen, digamos, en otros países. Y sucede con marcas de lujo, sucede con Gucci, sucede con New Balance y sucede con un montón de cosas. ¿Cómo reconocer, Rafael, que una página si es segura, que una página sí es real, que esa realmente sí es la página de X o Y marca y que no me van a estafar por ahí? De acuerdo, Simón, sí. Y efectivamente, de acuerdo a un estudio que hemos podido analizar, el 74% de personas en Latinoamérica admiten no saber cómo comprobar si una página online es verídica o no es verídica. Para poder identificar un sitio web que sea legítimo, lo más importante es poder revisar arriba a la izquierda en la parte de la dirección si figura el HTTPS //. O sea, eso es lo principal, por así decirlo, y dependiendo del browser también ver si tiene ese candadito que implica que tu información o la conexión es segura, ¿no? Y como tú bien dices, usando los ejemplos de páginas web de lujo, los ciberatacantes replican todo el diseño de estas páginas, pero la dirección web la página donde se pone la dirección, efectivamente puede estar tergiversada y es ahí donde estamos accediendo a una página que no tiene un origen verídico. Rafael, hay otro punto que es muy importante y me gusta hacer énfasis sobre eso, porque a pesar de lo obvio que es, muchos no lo tienen presente. Y es, no se conecta a una red inalámbrica desconocida, pública. El mismo computador le dice, oiga, esto no es seguro, pero seguimos insistiendo. Nos conectamos a la red del aeropuerto, del restaurante, pero además de eso también lo hacemos desde dispositivos que, digamos, no son de uso personal, donde digamos que varias personas pueden llegar a tener acceso a él o digamos, ¿por qué no también dispositivos corporativos? ¿Qué cuidados hay que tener ante eso? La recomendación efectivamente es no colgarse o no loguearse a sitios, perdón, a conexiones públicas, ya que estas pueden estar tergiversadas. Voy a hacer un ejemplo sin decir nombres. Por ejemplo, te vas a una cafetería que tú conoces cerca a tu casa y en la misma red pueden haber más de un nombre con más de una conexión con el mismo nombre o nombres similares. Una de ellas puede ser la fraudulenta. Y si tú te lo veas
a esa conexión y estás aceptando que la persona o el atacante acceda, o mejor dicho, tú sin darte cuenta le estás dando la posibilidad al atacante que acceda a tu información o acceda a tu información, porque tú estás creyendo que te estás conectando o a ese café o al aeropuerto, etcétera, etcétera. Pero lo recomendable es a esas redes públicas que no sabemos quién está por detrás monitoreando, procurar no subirse sin tener la validación del caso, que sean las señales o las conexiones verídicas que el mismo local provee, ¿no? A mí me gusta asemejar las cosas con temas que hay como en la realidad, ¿no? Y digamos que cuando tú tienes un local o cuando sales de casa, tienes una doble cerradura, pones tres llaves, pones candado o lo que sea, ¿no? Digamos que esto también se puede hacer de manera digital. Tenemos factores de doble verificación, tenemos maneras de, digamos, de tratar de hacer el camino muchísimo más difícil a los ciberdelincuentes, si se puede decir de alguna manera. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo funciona un poco si lo hiciéramos desde dispositivos móviles, pero también desde laptops? Súper, súper buena pregunta y alineado con la analogía del día a día que hacemos, por ejemplo, con la casa, ¿no? Acá es lo que nosotros en el mundo de ciberseguridad llamamos la identidad digital. Y entonces lo que nosotros recomendamos es tener una identidad digital con doble llave. ¿A qué me refiero? Tener primero una contraseña, evidentemente. Todo lo que sea en línea debe tener una contraseña propia y debe ser una combinación, se recomienda que sea una combinación de letras, mayúsculas, minúsculas, con números, con caracteres especiales. Y algo que recomendamos sin lugar a dudas es que si tú tienes, por ejemplo, dos correos electrónicos, que tu misma contraseña no sea para tus dos correos electrónicos, sino que esa combinación que te acabo de comentar, busquemos que sea un mix para todas las contraseñas o claves que podamos tener en línea, de modo que sea de poder asumirlo de manera difícil, ya que si yo quisiera saber, Simón tiene un correo, un acceso a una página, no sé, de una marca deportiva, a una cafetería, una aerolínea, si todas sus contraseñas son iguales, identificando una de ellas, ya por tu correo electrónico podrías estar vulnerado. Entonces, la recomendación efectivamente es tener contraseñas distintas. Y llevándolo a un segundo nivel, recomendamos también tener una segunda llave que debe ser una autenticación multifactor, que es una capa de seguridad adicional, como por ejemplo, cuando entras a tu cuenta online del banco, o sea, pones tu contraseña y antes de poder ya ingresar a la página principal del banco, en muchos casos te mandan o te envían un correo electrónico con un código para que puedas digitarlo como un doble factor de autenticación. Por último, algo que podría llegar a parecer muy obvio, sé que ya hablamos de las páginas que los ciberdelincuentes hacen que una sea igual que la otra, ver el HTTPS, el candadito, absolutamente todo, pero algo que no está de más y es trate de hacer sus compras en esos retailers conocidos. Vaya al que usted sabe que es fiable, vaya a donde usted sabe que le ha ido bien, que puede ser al costo Amazon, Mercado Libre, Olímpica, el que sea. ¿Qué sucede? Y que quiero que me apoyes a dar mejor, digamos, este consejo. Y es, hay algo de lo que se aprovechan, si se quiere decir así, los ciberdelincuentes, y es primero la publicidad, segundo el posicionamiento SEO de los buscadores, y cuando tú dices, quiero comprar unos audífonos, quiero comprar un celular o X o Y cosa, o pones X o Y nombre, lo pones en el buscador y va y lo encuentras en esa primera posición. Y a veces está, no solo, ya habíamos hablado de esas marcas de lujo, sino que también aparecen unos retailers que seguramente no habíamos visto, con unos precios bastante atractivos y yo invito a la gente siempre a desconfiar, pero digamos que también el consejo es a vaya a las páginas de siempre, no peque por querer ahorrarse unos pesos porque después le va peor, ¿no? Y esto es una práctica también muy común. A ver, muy alineado a lo que comentábamos hace un momento, ¿no? O sea, la recomendación, sin lugar a dudas, es hacer compras en lugares o tiendas que conozcamos y que sepamos que tienen conexiones seguras, ¿no?
esos retailers o esas páginas que te puede recomendar tu buscador principal muchas veces están fondeadas por estos ciberdelincuentes para que la primera opción sea la que ellos quieren que accedas y no es la página que tú estás buscando, ¿no? Entonces, siempre recomendamos o sea, cada vez que vayamos a usar nuestra tarjeta de crédito en línea, se recomienda hagamos esos pagos en plataformas que conocemos, que sabemos que son seguras, que sean entidades verificadas. De hecho, incluso recomendamos que se utilicen tarjetas de crédito para hacer estas compras en la medida que sea posible, ya que las tarjetas de crédito o las entidades bancarias suelen tener protección contra el fraude, ¿no? Pues Rafael Taboada, quien hace parte del equipo de IBM, muchísimas gracias a usted por su tiempo. Por favor, Simón, gracias a ti.